Hola chiquillos, ¿cómo están? Buenos días. Chiquillos, tengo a alguien en la, ¿cómo se llama esto? En espera, y es Belén Lagos, pero no, tengo solo un Miguel Lagos en el curso. Es de acá, profe. Profe, es la nueva, la Belén. Ah, ya. Así que deje de entrarnos. Es la nueva. Bueno, ok. Bajo su responsabilidad lo dejaré entrar. Ya. Y listo. Hola chiquillos, ya. ¿Cómo están? ¿Bien? Súper bien. ¿Con frío? Sí. Sí. Bien, Y para allá hablarle. pelado. Yo el otro día pensaba, decía, imagínate si estuviéramos en clase, yendo a clase al colegio, con este frío. Bueno, no sé si sería para mejor o para peor, porque al final igual estar acá en la casa es como la tentación de no levantarse, estar ahí en la cama, Yo calentito, creo que si estuviéramos en el colegio tendríamos más frío. ¿sí? Ahí si nos sentaríamos en las bancas, oh, ahí sí que hace frío, Mm. como hielo. No, el colegio es súper helado, el colegio es súper helado. Sí. Yo La fui. única parte que es calentita es como la sala o la JUNED, como por ahí. Sí, yo, imagino, yo, claro, ahora igual estos días no he ido, pero la última vez que fui al colegio, cuando tuvimos que ir a ver el tema del material las guías y todo eso, a imprimirlo y fotocopiarlo para después se les entregar a ustedes. eh, no, estábamos en la biblioteca y no, hacía mucho frío, se supone que hacía calor, pero yo igual iba con polerón Es que porque hacía frío. como, es que como ahora estamos en invierno, Sí, pues no, eso es lo malo. ahora ya empezó el invierno, así que estamos fritos. Sí, pues eso es lo malo, que cuando hace calor hace mucha calor y cuando hace frío hay mucho frío. Y ahora llovió todos los días. Sí, ¿no? Y aparte estaba nevado hasta acá, hasta abajo. Entonces, bueno, Sí, chiquillos, es verdad. dígame. Profe, Esteban. le ponemos presente en el chat, ¿cierto? No, no, ¿O no. no? No, porque Ah, estoy pasando la asistencia antes. Cuando ustedes, por eso es que me demoro más en hacerlo ingresar, es porque voy marcando la asistencia al tiro. Eso es lo que pasa, Seba. Entonces, me resulta más cómodo y mucho más seguro también, porque así, por ejemplo, lo que pasó con Belén, les pregunto a ustedes si alguien es del curso o no es del curso. Nos falta, por ejemplo, ahora mismo tenía un par de chiquillos de primero medio que estaban aquí pidiendo para entrar y no corresponden al curso. Y eso que es gente conocida, imagínense, también está la seguridad de que pueda entrar y de que mejor, así me aseguro de que no entre gente desconocida al curso. ¿Ya? Entonces, no, eso me ha resultado bastante más cómodo que pedirle a ustedes que me pongan ahí presente en el chat. Bien, chiquillos, estamos viendo nosotros Colonia, ¿ya? Conquista de Chile y proceso de colonia. Hemos estado revisando algunas características. Ya en la clase anterior revisamos las características del sistema político administrativo de la colonia en América y también en Chile. Y a continuación vamos a revisar, hoy día en esta clase, vamos a revisar las características económicas del sistema colonial. ¿Ya? En la clase siguiente, en la clase de las 10, vamos a revisar las características que pasaba con la religión y con la cultura y el arte en América. ¿Ya? Y también les voy a dar las actividades que vamos a revisar la próxima clase
que es donde van a trabajar con el texto y las actividades que están en el Classroom, en el documento de Classroom. ¿Ya? Chiquillos, algunos comentarios antes de empezar la clase. Vamos a la próxima semana. Sí, la próxima semana. La próxima semana se va a subir una evaluación. Se va a subir una evaluación que ya subí el temario ya subí el temario a Classroom. Ahí lo pueden revisar. Se va a hacer 3 evaluaciones, o en realidad 4 evaluaciones consecutivas en distintos tiempos, en distintos momentos. ¿Ya? Partiendo por la evaluación de la unidad 1, luego la evaluación de la unidad 2, luego la evaluación de la unidad 3, luego la evaluación de la unidad 4 y así sucesivamente. ¿Ya? El temario de la unidad 1 ya está como les decía, está en Classroom, y el día 30 se va a subir la evaluación. Día 30. Esto van a tener hasta el día 6 de junio para reenviarme la evaluación hecha. ¿Ya? Esta evaluación, si todo sale bien y no pasa ningún imprevisto, va a ser una evaluación que va a ser completamente online. Me explico. Voy a mandar una especie de cuestionario online a través de Classroom y ustedes lo van a desarrollar, y cuando lo terminen me llega a mí el resultado y me llega revisado y todo, y yo después se lo entrego. Bien simple. ¿Ya? Eso Profe, van a tener entre el día 30 y el día 30 de junio de este mes, hasta el 6 de julio del mes siguiente. Dígame. pero ¿cómo se lo enviamos? No, esto es, mira, yo estoy armándolo ya, por eso les digo, yo lo estoy armando. Esto es una especie de, yo le voy a mandar un link, ¿Ya? y usted va a hacer la prueba online. Ah, sí, escribiéndola con el compu. No escribiéndola, usted marcando en el computador o en el celular, también se puede hacer con el celular, va a ir ¿Ya? marcando las alternativas correctas, por ejemplo. Ah, Y cuando la termina, me pone enviar y me llega a mí la prueba revisada. ya. Eso Bueno, es lo que yo estoy trabajando. Mira, la verdad es que cuesta un poquito, estoy aprendiendo un poco en el cómo es el sistema, pero yo creo que lo voy a hacer así. Y es mucho más cómodo para ustedes, es mucho más cómodo para mí, entre que estén descargando algo, volviendo a enviármelo. Creo que es mucho más cómodo, lo pueden hacer desde el celular, o lo pueden hacer con el computador. O sea, creo que es más abierto a las posibilidades de la mayoría. ¿Ya? Eh, obviamente, si hay alguien que no pueda hacerlo de esa manera, que igual creo que es bastante poco probable, porque como les digo, es un link que se abre una página de Google y listo. Y usted la hace la evaluación y me manda a mí el resultado y listo. No, y me dice a mí en cuál se equivocó, me dice a mí todo eso. Entonces, eso es lo que yo quiero hacer y eso es lo que vamos a hacer, y eso ya desde el día 30 voy a enviar ese link con esa evaluación. ¿Ya? Unidad 1, chiquillos, unidad 1. Después la unidad 2, después la unidad 3, después la unidad... Entonces, para que vayan revisando, está el temario, un listado cortito de los temas, están las guías en el drive del grupo de Facebook, y se entregaron también algunas de las guías en físico. Está la autoevaluación de esa misma unidad, están los videos en YouTube, o sea, hay material para estudiar y vayan repasándolo y todo. ¿Ya? Bien, chiquillos, empiezo con la clase de hoy. Como les decía, hoy día vamos a trabajar sobre la economía colonial. Pero antes voy a mostrar un video.
Antes ibas a mostrar un video. ¿Dónde está este video? Ya. ¿Dónde quedó este video? ¿Dónde quedó este video, maldito? Oiga, profe, Dígame. es que con el computador yo no puedo entrar, pero con el celular sí. Y acá en el celular me sale como un lápiz. Y a veces como que lo llego a tocar cuando quiero tocar el micro. Ah, ya. Bueno, Aparece un lápiz arriba. En el computador como que no aparece. Acá sí aparece. sí, pero bueno, ya inhabilité que pueda rayar, así que no me importa. No, tranquilo, no hay problema. Ya, vamos a ver este video ojo, que este es un video que a mí me gusta harto, porque es un video que hicieron unos alumnos hace unos años atrás, en una actividad, eh, y la verdad es que quedó bastante bueno y bastante claro. Así que lo uso frecuentemente para explicar estas características de la economía colonial. ¿Ya? ¿Todos pueden ver mi escritorio? Creo que sí. Creo que sí. Porque, Sí, profe, si se le ve el escritorio, si se le ve la súper, pantalla. súper. Ya, chiquillos, vamos a ver este video entonces. No, pero no se escucha. Ahí sí. La economía colonial. Bienvenidos a este video informativo sobre la economía colonial. En esta se encuentran tres aspectos principales: la producción, los impuestos y el comercio. Comenzaremos con la producción. En esta encontraremos dos aspectos más: la agricultura y la minería. La agricultura requería de las haciendas, que se ubicaban en territorios con climas templados y utilizaban mano de obra indígena y mestiza. En cambio, las plantaciones se ubicaban en territorios con climas cálidos y utilizaban mano de obra esclava, proveniente de África. También sus principales productos fueron la caña de azúcar, el cacao, el tabaco y el algodón. Pero en la producción, la agricultura no era lo único. En esta también se encontraba la minería. En una primera etapa, los conquistadores se enriquecieron gracias al saqueo de los tesoros americanos y a la explotación de minas de oro y plata, que se descubrieron a lo largo de todo el continente. Las principales minas de plata se ubicaron en las tierras altas de Nueva España, como las mineras de Zacatecas y Guanajuato, y del Perú, como Potosí. Se utilizó mano de obra indígena, donde predominaba el reclutamiento forzado de ella. A partir del siglo XVII se introdujo la excavación de socavones, lo que permitía la ventilación y el drenaje de las minas. La explotación del oro se ubicó principalmente en las tierras bajas, en plena selva tropical y en los lechos de los ríos. En ella también se utilizó principalmente mano de obra indígena. En los lavaderos de oro, este metal se obtenía separándolo de la arena por medio del lavado. Pero esto no era lo único que tenían los reyes para enriquecerse. También había otra manera más práctica, que era la de imponer impuestos. Estos eran el quinto real, que consistía en el cobro del 20% de la producción de oro; el almojarifazgo era un impuesto aduano aplicado a los productos que ingresaban y salían de las colonias; el de ramas, impuesto cobrado por los cabildos a los vecinos para costear gastos; y el diezmo eclesiástico equivalía a una décima parte de la producción agrícola y ganadera. Pero la fuente de la economía colonial siempre ha sido el comercio. Algo común en estas épocas eran los monopolios, que consistían en el control absoluto de algún tipo de comercio: telas, comida, especies y más. Consiste en controlar los precios, obligando a las personas a pagar más y sin dejar la opción de competencia. Luego de la conquista de América, se abrieron nuevas rutas comerciales, entre las cuales habían rutas españolas, también portuguesas, al igual que inglesas, también francesas
y por último, holandesas. Esto involucró el comercio de Europa, también de América y por último, también de África, conectando al mundo entero por primera vez en la historia. En conclusión, en la economía colonial existían tres factores: la agricultura, que usaba mano de obra indígena, mestiza y esclava; los impuestos, que estaban hechos para enriquecer al rey con el dinero del pueblo; y por último, el comercio, enriquece el mundo con telas, especias y más cosas exportadas. Pero todo tiene un lado contrario. El monopolio controlaba toda una comercialización para ganar más dinero. Con esto nos despedimos. Esperamos que hayan aprendido de este video informativo. Repítalo cuantas veces quieran para entender de mejor manera la materia. ¡Nos vemos! Bien. Vamos a agregar personas que se han ido sumando. 10, 10, 10, 10, 10, 10. Listo. Bien. ¿Por qué se cerró esto? Bien. Como les decía, me gusta harto ese video porque lo hicieron unos alumnos en una actividad que les di hace harto rato, cuando estaban en octavo. Y bueno, hoy día de hecho creo que están en tercero medio, si no me equivoco. Así que fue hace harto rato. Así que, y me gusta mucho porque la idea de ello era hacer un video sobre distintas características de la colonia. Y en este caso, este grupo que hizo la economía colonial lo hizo bastante entretenido, bastante interesante. Y ahora eran estos temas que teníamos que ver hoy día, así que correspondía. ¿Ya? Al sintetizar lo que acabamos de ver en el video, que lo voy a subir igual de todos modos al portal de Classroom. Primero, la economía colonial se basaba primero en el monopolio comercial. ¿En qué consistía el monopolio comercial? En que las colonias de América solo podían comerciar con España. No podían comerciar con ningún país de ninguna parte del mundo, salvo con España. ¿Ya? Para eso, de manera legal, obviamente, había comercio ilegal, había contrabando inglés, francés en América, pero el comercio legal era solamente con España. ¿Por qué? Porque España pensaba que la única forma de poder ellos, España, directamente beneficiarse de la riqueza de América era a través de mantener un sistema comercial exclusivo con España. Para eso, habían algunos puertos principales dentro del sistema comercial, que era Sevilla, en España. Voy a marcarlo acá. Marcarlo con rojo. El puerto de Sevilla, en España. El puerto de Portobelo, en Panamá. Y el puerto de Veracruz, en México. ¿Ya? Esto hacía que el sistema fuera sumamente complejo. Claro, no era complejo si lo pensamos, por ejemplo, no era complejo, por ejemplo, para México, o no era complejo para las islas del Caribe, para nada. Pero sí era complejo, por ejemplo, para Chile. Porque un producto, si yo lo compraba en España, tenía que recorrer toda esta ruta, llegar a Portobelo, luego cruzar Panamá, llegar al Pacífico, llegar al puerto de Callao en Perú, desde el puerto de Callao en Perú, traerlo al puerto de Valparaíso
en Chile y luego llevarlo, por ejemplo, a Santiago. Es decir, cada vez que estos productos daban toda esta vuelta, obviamente cada vez aumentaba el precio de este producto. Posteriormente, cuando se crea el virreinato del Río de la Plata, en esta zona de Argentina, actual Buenos Aires, se va a establecer un sistema de barco directo hacia Argentina a través del Atlántico, pero también no se va a dar en muchas ocasiones este sistema, ¿ya? Solamente se va a dar en algunas ocasiones, no va a ser una cuestión muy, muy frecuente, ¿ya? Profe, Dígame, ¿sabe que tengo una duda? dígame. Pero ¿qué buscaban los españoles realmente? Los españoles querían primero, de acuerdo al mercantilismo, los españoles querían oro y plata, ¿ya? Primero. Pero va a llegar un momento donde la gente, cuando empezó a llegar los conquistadores y empezó a llegar más gente desde España a América, y luego cuando empezó a aumentar también la población en América por los criollos, los mestizos y todo, esa gente iba a necesitar productos, desde ropa, zapatos, camisas, muebles, todo eso. Por lo tanto, España dijo, ya, voy a obligar a que en América solamente me compren a mí. Ah, ya, vale. Entonces, de esa forma, se establece un monopolio. Es decir, hay solo una persona, que puede venderle a América y esa sola persona es España. Ese es el monopolio. Y para hacerlo más seguro, establece estas rutas. ¿Ya? Entonces, ¿qué querían? Querían que toda la riqueza, todo el dinero que anduviera en América solamente fuera a parar a España y no terminara en Francia, en Inglaterra o en otro país. Esa era la idea. Como son los españoles. Profe, Dígame. profe, ¿es mi Dígame. idea o Chile está más chico ahí? Sí, pero es que esto depende del mapa. Depende del mapa. Sé que antes Chile era más chico. No, era más chico, pero aquí depende del mapa y además que está cortado. Pero es básicamente por el mapa. ¿Ya? Solamente por estas rutas. Entonces, ¿cómo funcionaba el sistema? El sistema, bueno, primero estaba a cargo de la Casa de Contratación, que era esta institución que funcionaba en España y que se encargaba de los asuntos económicos y comerciales se encargaba de los asuntos económicos y comerciales de las colonias americanas. Se crea en 1503 y organizaba el sistema comercial a partir de un sistema llamado de flotas y galeones. El sistema de flotas y galeones era un sistema encabezado por flotas de barcos mercantes que se llevaban el dinero desde América hacia España y luego desde España traían productos a América, ¿ya? Pero para seguridad de estos barcos, de estas flotas de barcos mercantes, iban acompañados por galeones de guerra, barcos de guerra españoles. ¿Por qué? Porque piensen que los barcos cuando iban desde América a España, iban llenos de riqueza, iban llenos de dinero, o sea, de oro, plata, productos americanos, papas, tomates, maíz, muchas veces llevaban personas indígenas, por lo tanto, era muy tentador para algunas personas asaltar estos barcos, especialmente para los piratas y los corsarios, ¿ya? Los piratas, por eso es que, y como estas rutas funcionaban en el Caribe, por eso es que está esta idea de los piratas del Caribe, que después se hizo una película y todo lo demás, porque ahí era la zona principalmente donde funcionaban los piratas y los corsarios. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre un pirata y un corsario?
Que un pirata roba, creo. ¿Y el corsario? Protege. No, Chuta. tibio. ¿Cuál es la diferencia de un pirata y un corsario? ¿O son los mismos? Pate palo, parche en el ojo, loro en el hombro. ¿O son los mismos? Eran los mismos porque ahí dice que para proteger ataques de los piratas y los corsarios. Chiquillos, Los corsarios robaban en la guerra, ¿ya? ¿Los piratas? saqueaban cualquier cosa, ¿o no? Parecido. Chiquillos, los piratas y Parecido. parecido. Los piratas y los corsarios son exactamente lo mismo. Piratas y corsarios son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? O sea, los corsarios hacen exactamente lo mismo que los piratas. Exactamente lo mismo. Asaltan a los barcos, tienen banderas negras, son exactamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia de los corsarios con los piratas? Que los piratas lo hacen para sí mismos, para su enriquecimiento personal. El corsario lo hace porque tiene una autorización, un papel que se le llama el derecho de corso. Y eso es una autorización que le da, por ejemplo, Francia o que le da Inglaterra o Holanda, que eran los principales piratas, o sea, los principales corsarios, y le pagaban a piratas para que asaltaran a los barcos para favorecerlos a ellos. Me explico. Pongámonos en esta situación. Viene un barco desde España a América. ¿Ya? Viene lleno de mercancía, trae ropa, muebles, camisas, zapatos, armas, de todo trae estos barcos, lo traen a América. Pero resulta que es asaltado por los corsarios. El rey de España, el rey de Inglaterra mandó a un grupo de piratas, les pagó para que asaltaran a este barco que venía a América. ¿Por qué? Porque así el rey de Inglaterra va a llegar a través de puertos ilegales de contrabando y le va a vender a los americanos esos productos que no alcanzaron a llegar. ¿Se entiende? Entonces, Sí, profe, sí se entiende. es como una especie de robo hacia estos barcos para después Inglaterra, Francia, Holanda, esos países, venderle a las colonias americanas. Un robo legal. Es un robo avalado por un Estado, sí. Pero es como una especie de boicot, ¿no? Más que robo legal, es una especie de boicot. ¿No? Y eran piratas, pues entonces muchos no había que hacer. Y por eso es que eran protegidos, las flotas iban protegidas por los galeones de guerra, que entre paréntesis, España tenía una flota de galeones impresionante. Impresionante era la marina, la Armada Española durante el periodo colonial. Por lo mismo, porque necesitaba tener barcos bien armados para poder defender las flotas de comercio que tenían por todo el Caribe principalmente. ¿Ya? Los impuestos. Los principales impuestos que existían en la época colonial fueron 4. Habían otros que eran menores, pero principalmente eran estos 4. El quinto real, que se pagaba la quinta parte, o un 20%, eso es un quinto, del oro extraído en los lavaderos y las minas, y eso iba directamente al rey. El quinto real. En Chile
solamente se aplicó el quinto real, quedó solo en un 3%, no en un 20%. ¿Por qué? Porque Chile pagaba otro impuesto que se llamaba el real situado. Y ese dinero se dejaba para el mantenimiento del ejército durante la guerra de Arauco contra los mapuches. Había otro impuesto que era como el derecho de aduana, de importación, que se llamaba el almojarifazgo, que consistía en el derecho de aduanas que se pagaba en América por los productos traídos desde España y viceversa. Estaba el derecho de composición de pulperías, que era como una especie de eh, patente de almacén, ¿ya? Donde había que pagarle al Estado español para poder tener un almacén. Y había otro impuesto que se llamaba la alcabala, que era un impuesto a la compra-venta de todo tipo de bienes. Era como el IVA, la alcabala, ¿ya? Donde todos los productos que se vendían al interior de la colonia tenían aplicado este impuesto de la alcabala. Como pueden ver, la vida en la colonia en general era muy cara. Traer productos desde España era caro, más encima traías estos productos y tenías que aplicarle estos impuestos, más encima tú si acá producías oro tenías que pagar parte al rey, más encima si querías traer estos productos tenías que pagar estos impuestos, si querías poner un negocio tenías que pagar este derecho de composición de pulpería, más encima todos los productos tenían que tener aplicada la alcabala, por lo tanto vivir en la colonia era carísimo, era carísimo. Eh, más encima, para más remate, había una prohibición al interior de la colonia de producir cualquier, valga la redundancia, cualquier producto, estaba prohibido. No podía haber industria, no podía haber industria artesanal ni de ningún tipo en América. ¿Por qué? Porque España decía que había que comprarle a ellos. Era parte de la idea del monopolio. En cuanto a la producción, una de las principales fuentes de la producción era la mano de obra indígena. Esta mano de obra indígena se entregaba a partir del sistema de encomienda, que consistía en entregar cierto número de indígenas a un conquistador por una o dos generaciones. Esto era por generaciones, no era nombre de una persona individualmente. Esto era como, ya, para la familia tanto le entregamos 100 indígenas por 100 años, es decir, por dos generaciones. El sistema de encomienda era una cuestión de relación mutua, donde el indígena tenía que entregar trabajo, es decir, que podía ser a través del servicio, de trabajar la tierra o de trabajar en la casa del conquistador, o bien tenía que pagar un impuesto, que se le llama la encomienda de tributo, un impuesto o un tributo, que podía ser, no sé, ya tú eres mi encomienda, me tienes que pasar un saco de trigo al año. Ya, listo. A cambio, el conquistador estaba comprometido a evangelizar, es decir, enseñar la religión católica a los indígenas. Esa era la condición. El sistema de posesión de tierras, primero estaba la merced, que era una extensión de tierras que recibía un conquistador dependiendo de los méritos que hubiese tenido en el proceso de ocupación del territorio. O también dependiendo de las necesidades. Por ejemplo, si yo decía, ¿sabes qué? Me falta una parte de un riachuelo para poder regar las tierras que tengo, se le entregaba el riachuelo, obviamente, si estaba disponible. Había distintos tipos de tierra. Por ejemplo, estaban los solares, que eran las divisiones de las tierras, principalmente en las ciudades. Estaban las chacras, que eran las zonas que estaban poquito saliendo de las ciudades, que servían para la producción de hortalizas y de alimentos para la ciudad. Estaban las estancias ganaderas, que eran grandes posesiones de tierra donde se dejaba pastar a los animales. Y estaban también las haciendas agrícolas, que era donde se desarrollaban principalmente las actividades productivas agrícolas y todo lo asociado. Las haciendas eran cuestiones gigantescas. Entonces había
tierras de cultivo, estaban los molinos, habían lugares, bodegas para guardar el trigo, por ejemplo. Es decir, tenían todo, y las casas de los trabajadores, las casas del patrón, del dueño de la tierra. Sin embargo, en cuanto a la agricultura, esta se desarrolló en dos estructuras principalmente en América, en la hacienda y en las plantaciones. Las haciendas fueron típicas en las zonas de clima templado, ¿ya? Donde trabajaban indígenas encomendados en un primer momento, pero cuando empieza a bajar la población indígena, incorporaron a los mestizos, que trabajaron de dos maneras, a partir de las funciones como peones y como inquilinos, ¿ya? ¿Qué eran los peones? Los peones eran trabajadores que llegaban a trabajar a la hacienda para una función determinada, es decir, llegaban a cosechar las papas. Se terminaba la cosecha de las papas y los peones se iban a otra hacienda. O se terminaba la cosecha de la cebolla y los peones se iban a otra hacienda. Y así sucesivamente, iban dando vueltas. Y estaban los inquilinos, que eran trabajadores que se quedaban a vivir ahí y que eran trabajadores permanentes de la hacienda. Otra estructura eran las plantaciones, que se desarrollaban en las zonas tropicales de América, y desarrollando cultivos como el cacao, el café, la caña de azúcar, entre otros. La mano de obra utilizada principalmente en este sistema, en esta estructura, fue la mano de obra esclava, debido a la baja población indígena presente en esta zona. ¿Ya? En la minería, los primeros años de la ocupación española, una de las principales motivaciones fue la búsqueda de oro y plata, que se encontraban principalmente en minas y otros. Además estaban los lavaderos de oro, donde se encontraban principalmente en el caso de Chile, que no había muchas minas de plata ni de oro. Eso, chiquillos, terminó un poquito rápido porque se me está acabando el tiempo, así que en la clase siguiente voy a retomar haciendo una síntesis rápido para empezar con el tema siguiente, ¿ya? ¿A qué hora? Ahora, ¿Después de esto? sí, Ah, ya, pero a las 10, no ahora, no ahora, ya. Ah. ¿ya? Ya, chiquillos, nos vemos en 15, 20. Chao, que estén bien.